La mañanera de Ángel correspondiente al viernes de la semana en curso, viernes 17 de septiembre del año 2021. Voy a tocar con usted en este comentario varios temas. Corto va a ser el comentario para poder tocar el mayor número de temas, pero que tienen que ver fundamentalmente con dos cosas. Con esta payasada que ha hecho el Bulto López de invitar al títere que dice ser el gobernante o el presidente de la República de Cuba, cuando todo el mundo que está más o menos enterado de la situación real del manejo del poder en ese país, sabe que el titiritero Raúl Castro el menor, no ha soltado realmente el poder. Y este hombre sale del país en un poderosísimo jet y va y viene, y siempre con la mano extendida, aprovechándose de los ingenuos, por no utilizar otro adjetivo, para sacar algo parecido a lo que recibían de Venezuela y antes de la hoy extinta Unión Soviética. Cuba, vale la pena recordarlo, es un país que hace muchísimos años, decenios, varios decenios, que perdió toda viabilidad como país. Pero no por el bloqueo, no caigamos en ese juego perverso y absurdo. Cuba dejó de ser país hace muchos años, como consecuencia de esa utopía, de esa estupidez de querer construir el socialismo. ¿Cómo se mantuvo tantos años? Gracias al subsidio, a la entrega de recursos de la Unión Soviética, repito, hoy extinta, de alrededor entre 5 y 7 mil millones de dólares por año. Cuando la Unión Soviética se extingue, vivieron los años del período especial prácticamente en la hambruna total. Aparece Venezuela, pero no tanto porque haya aparecido Venezuela, sino aparecieron los precios altísimos del petróleo de 110, 105, 110 dólares el barril. Y eso le permitió a Hugo Chávez un flujo de efectivo que en vez de invertirlo en su país, se dedicó a esa locura de querer construir el socialismo siglo XXI. ¿Qué pasa hoy cuando esos precios rondan otros niveles mucho más bajos? Pues que Venezuela como país tampoco existe ya. Hoy Cuba se debate en una situación prácticamente de inanición total, de una dependencia, y andan viendo qué pepenan. No lo puede ayudar Nicaragua, Bolivia mucho menos, Argentina vea la situación en la que está, y aparece por ahí un nuevo ingenuo, por no decir otra cosa, México. Pero resulta que México está en una situación desastrosa desde el punto de vista económico. Una economía estancada que quieren vender hoy los gobernantes y Benito Juárez que está en Hacienda, un rebote estadístico, lo quiere presentar como la recuperación de la senda del crecimiento. No es posible eso. Y de repente, pues que llegan ahí unos soldados de Venezuela y la gente se asusta porque andan ensayando, gritando por algunas calles de la Ciudad de México, Chávez vive. Eso, en vez de causar un miedo y un susto, debería mover a risa. ¿A quién en su sano juicio, en las condiciones actuales de Venezuela, se le podría ocurrir eso de Chávez vive? Es un mal chiste, hombre. Yo les pediría sinceramente que en vez de asustarse, deberían reírse de estos pobres que llegan asustados, so pena de que si se asilan aquí en México o piden asilo político, van a sufrir sus familias, como es el caso de cubanos allá en Venezuela. Y luego, porque va a hablar Díaz-Canel y dice y todo, esas no pasan de ser babosadas de López Obrador, del bulto López Obrador. Los cambios en las sociedades no se dan de esa manera, hombre. México es un país hoy que enfrenta quizá la peor crisis
de la salud de las finanzas públicas en muchos decenios. López, el bulto López, no tiene ni siquiera para cumplir con los compromisos que se echó a cuestas de una manera absurda. Los 3, 4 proyectos de infraestructura que no van a servir excepto el ferrocarril transísmico si es que lo termina, y estos programas del malestar que llamo yo, que ya no hayan cómo financiarlos. Y se va a convertir este país en un país comunista, como dicen algunos empresarios. Dice uno, esto es de locos. Vean ustedes el nivel de los que hoy son gobernantes en algunas presidencias municipales, algunos gobiernos municipales, y cuando ve uno sus desfiguros, cuando ve los gritos destemplados de esta señora alcaldesa de Iztapalapa, o esta mujer que raya en la locura de su servilismo y abyección allá en Estambul, cuando en el grito dice viva López Obrador, no hay que asustarnos, de eso hay que reírnos, porque muestras de esa locura y de esa incapacidad, lo único que exhiben es debilidad, no fortaleza. La otra presidente municipal por ahí donde en completo estado de ebriedad, sería interesante, intenta dar el grito, sería interesante ver cuál será la reacción o qué molestia causará en el ejército mexicano y en la Marina Armada de México cuando los que la flanquean, oficiales de ambas instituciones, el ejército y la Marina, están estoicos viendo la falta de respeto de esta mujer en estado de ebriedad a los héroes que nos dieron patria y libertad. ¿Vio usted la ceremonia del grito? Está normado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos lo que debe decir en esa ceremonia el presidente de la República. ¿Escuchó usted las estupideces que dijo? Viva el amor, viva la fraternidad y viva esto. Dice uno. ¿Y sabe por qué? Porque el gobierno del bulto López es un gobierno de pedorrillo, de chiste, de pacotilla. Asustar eso, el que debería estar asustado es López. Y luego por allá un gran empresario sube un tuit, viejo ya porque no es nuevo, donde aparece un señor Polanco, un señor creo que dominicano, nacionalizado mexicano, y que tiene algún puesto en la estructura de Morena, y habla, y cuando este país forme parte de la comunidad bolivariana, eso lo dijo hace varios años. Ahora bien, si esos empresarios están tan preocupados por esa posible dictadura comunista, ¿por qué no hacen algo? Véalos usted actuar. ¿No aparecen? Si realmente, repito, están tan preocupados, ¿por qué no militan en algún partido? ¿Por qué no se incorporan al que gusten, al PAN, al PRI, al Movimiento Ciudadano? ¿Por qué no se incorporan ahí y desde ahí dan la batalla? Buscan ser diputados o senadores y desde ahí lanzan su grito de preocupación. Pero qué cómodo es protestar desde el anonimato, subir un tuit y el comunismo, allá viene el comunismo, y ellos terminan de hacerlo, subirlo y luego regresan a su zona de confort, rodeados de riquezas mil, obtenidas mediante su trabajo. Sí, pues una parte pequeña de eso destínenla a apoyar verdaderamente a los ciudadanos que están dando la batalla de una manera anónima a lo largo y ancho del país, pero no, ellos allá escondidos, cómodamente, haciéndose más y más ricos todos los días, pero eso sí, ahí viene el comunismo, y la dictadura chavista, etc. No, hombre, eso de construir el socialismo ya pasó. El grupo el Foro de Sao Paulo ya pasó. Vayan a América Latina y pregunten a ver quién se acuerda de eso. ¿Por qué hubo tal euforia del Foro de Sao Paulo? Porque otra vez, cuando estaba el presidente da Silva, las materias primas estaban en precios históricos por lo elevado y pudo financiar reuniones donde les pagaba todo, desde boleto de avión, hotel, Servivar abierto, etc., a miles de oportunistas. Hoy ya no existe eso.
Vea usted lo que ha pasado en Argentina, la respuesta en estas elecciones intermedias. Es decir, esa es la realidad. Que en México vamos a construir el socialismo y una dictadura. Para eso se necesita hoy, antes de cualquier otra cosa, dinero, muchísimo dinero. Este gobierno, desde que empezó, no lo tiene, porque ha dilapidado cientos de miles de millones de pesos, los ha dilapidado tirándolos a la basura, por el caño se han ido. Por favor, dejemos esos excesos verbales que rayan en la ignorancia y en la tontería. Hay que hablar objetivamente. ¿Cuáles son los problemas estructurales reales de esta economía? ¿Y cómo le vamos a hacer los ciudadanos para evitar que en las próximas 6 gubernaturas, el año próximo, y en las otras 2, el 23, sea derrotado Morena? Debe haber una participación ciudadana masiva, pero resulta que este ciudadano es apático, le vale, es un valemadrista profesional. Esa es la realidad de este país. ¿Vamos a cambiar de la noche a la mañana a esos ciudadanos? No. Y quieren estos empresarios con un tuit que sube alguno ya. No, señores, hay que ocuparse más que preocuparse. Tienen ustedes una gran fortuna. Tomen una parte y apoyen a organizaciones de la sociedad que están intentando dar la batalla en condiciones precarísimas. Ya dejen de esa hipocresía y esa cobardía y complicidad, porque por un lado suben un tuit y por otro lado están ganando millones de dólares todos los días. Así no se corrigen los problemas que enfrentamos. Y termino diciéndoles a ustedes lo siguiente. López no es comunista, no es nada. López es un demagogo, un cacique pueblerino, un hombre que por eso le puse el calificativo del bulto, porque el señor se durmió en los años del sexenio de Echeverría y despertó 40 y tantos años después y cree que puede regresar a aquellos años. No, hombre, la realidad del mundo y por ende de México es otra. Aprovecha ahorita en estos 2-3 días ahí paseando a Díaz-Canel, porque los Estados Unidos están ocupados en problemas en la parte geopolítica de gran nivel, pero eso no quiere decir que van a tolerarle sus estupideces y sus babosadas y payasadas por siempre. Ya lo verá usted. Vamos a ocuparnos. ¿Que tiene usted miedo del comunismo? Milite en un partido, incorpórese, hable, diga, pero no se contenten, señores empresarios, con enviar un tuit y quedar tan tranquilos y seguir acá con su vida de jeques, porque piensan ustedes que esos millones y millones de mexicanos empobrecidos, marginados, miserables, les van a hacer el trabajo. Están ustedes equivocados. Hay que aventarse, hay que salir, hay que participar. Con un tuit, eso no es participación. Muchas gracias y lo espero mañana cuando estemos cerrando la semana, la sabatina y la dominical. Ahí vamos a comentar algunas otras cosas de esta presencia, de estos que vienen a la CELAC o a esta reunión, que va a ser otra payasada. Pero eso lo hablaremos en la sabatina y en la dominical. Muchas gracias.